En este nuevo vídeo sobre Java y MySQL vamos a ver cómo lanzar sentencias SQL sobre una base de datos. Hemos seguido evolucionando la aplicación con la que hemos visto o con lo que hemos visto en los anteriores vídeos, y ahora vamos a ser capaces, conectando con MySQL y seleccionando la base de datos con la que queremos conectar a través de este combo box, que también hemos aprovechado para mejorar. Vamos a ser capaces de lanzar sentencias de inserción, de modificación, de eliminación contra la base de datos, además de las búsquedas que ya realizábamos. Y además vamos a ser capaces de lanzar ejecuciones de un procedimiento almacenado, en este caso para eliminar todos los personajes de la base de datos. Es decir, pulsando este botón lanzaremos la ejecución de un procedimiento almacenado, y este resultado, esta suma total, se está obteniendo a partir de la ejecución o de la llamada a una función almacenada que nos devuelve el resultado total. Lo que vamos a ver en esta primera parte sobre la lanzamiento de sentencias SQL va a ser cómo dar de alta, modificar y eliminar. La parte de procedimientos y funciones almacenadas la veremos en vídeos posteriores. Como vemos, lo que hemos preparado ha sido pues una ventana emergente en la que yo recogeré los datos de forma muy parecida a como lo hacía en la ventana de conexión. También parecido para modificar, solo que necesitaré cargar antes los datos del usuario, los que haya seleccionado de la tabla. Pero vamos, la idea es la misma: una ventana emergente capaz de capturar o de recibir datos y de devolverlos a la aplicación principal, que es la que realmente lanzará luego la sentencia. A la hora de eliminar, lo mismo: seleccionaremos un elemento de la tabla, pulsaremos eliminar y lanzaremos la sentencia si procede. Para eso seguimos trabajando con la tabla, solo que ahora hemos añadido capacidades nuevas a esta tabla para que sea capaz de realizar estas tres operaciones. Es decir, la operación realmente no la haremos en el programa principal, sino que será la tabla la que la realice. Para ello vamos a echar un vistazo a la aplicación. Vamos a ver la parte más sencilla, quizás sea la de insertar. En el momento de insertar, crearemos la ventana donde pedimos la información, los datos nuevos. Si el usuario pulsa cancelar, volveremos. Y en caso de que acepte, lo que hacemos es, primero comprobaremos, que luego veremos cómo lo hacemos, si el personaje ya existe, comprobando su campo clave. Hay que decir que no sería estrictamente necesario, puesto que MySQL impedirá que haya personajes repetidos, pero el problema es que nos va a interesar bastante que sea nuestra aplicación la que controle ese tipo de errores para poder mostrar los mensajes, digamos que en el momento más adecuado, es decir, antes de llegar al momento de querer insertar y demás. De manera que lo vamos a comprobar con un método de existe, en el que lanzaremos una consulta para ver si hay algún personaje con el nombre que le pasemos como parámetro. También lo hemos pasado en la tabla de datos, otro método en la tabla, que será la que haga la operación. Y por último, lo que hacemos es llamar al método nuevo de nuestra tabla de datos, pasándole los datos que hemos recogido en la ventana, y este método será el encargado de lanzar la sentencia SQL. Si vamos a ver lo que hace, vemos como lo que hacemos es recoger los datos, preparar el método, recoger los datos que nos pasan como parámetros, preparar lo que sería la consulta escrita en SQL. Podemos ver como los nombres, tanto los nombres de la tabla como los nombres de los campos, los hemos definido como constantes, puesto que es muy común quizás cambiar los nombres de las tablas, a veces los campos. Resulta siempre más cómodo tenerlo definido como constante a la hora de tener que realizar algún cambio de última hora, no tener que ir parte por parte del código para propagar esos cambios. Pero vamos, en definitiva, crearíamos la sentencia de inserción, y aquellos datos que deberíamos pasar como parámetros los colocamos como interrogantes, de forma que una vez creado la sentencia SQL podemos pasarlos como parámetros uno seguido de otro, indicando la posición que tienen que ocupar según la posición en la que aparecen en la construcción de la sentencia que hemos preparado. Y finalmente lanzar la sentencia y cerrarla posteriormente.
para liberar los recursos. Podríamos haber concatenado aquí los valores de las variables directamente, igual que hemos hecho con estas constantes para los nombres de las tablas y columnas, pero esta manera resulta más cómoda de trabajo, es una forma bastante más cómoda para trabajar a la hora de pasar, cuando se tienen que pasar bastantes parámetros. Puesto que los pasaremos de una forma más ordenada, y en el caso de que los parámetros sean de algunos tipos no cadenas o que puedan dar algún problema, podremos indicar el método set que tengamos más a medida o que nos venga más a mano. Por ejemplo, en el caso de tener que pasar fechas o pasar valores booleanos, que no nos ahorramos el tener que convertirlos a string para generar esta cadena como consulta. Una vez lanzada la sentencia, el resto del trabajo, dar de alta el dato y demás, será de MySQL, con lo cual no da mayor problema. Si nos fijamos más abajo, vemos que la parte de actualizar resulta muy parecida. Generaremos también la sentencia SQL en base a los parámetros necesarios, que son los valores que vamos a pasar. Crearemos la sentencia preparada, en este caso, igual que en el anterior, para luego pasar los parámetros en el orden oportuno. Lanzar la sentencia y cerrarla. En el caso de eliminar, muy parecido. Bueno, simplemente primero verificamos que hay alguna fila seleccionada, por aquello de comprobar algunos tipos de errores. Y simplemente obteniendo el nombre del elemento seleccionado, puesto que es el campo clave, lanzaríamos la sentencia SQL, la prepararíamos, pasaríamos como parámetro ese dato y la lanzaríamos. Vemos que la operación siempre es muy del estilo. En el caso de la sentencia que lanzamos para comprobar si existe o no existe al elemento, lo que hacemos es preparar un método con un booleano para, una vez pasado el nombre, preparamos la sentencia de consulta con un count, nos devolverá 0 si no existe y 1 si ya existe algún personaje con ese nombre. De manera que preparamos la sentencia, pasamos el parámetro, la lanzamos, obtenemos el resultado, preparamos o avanzamos a ese resultado, sabemos que solo es 1, puesto que las sentencias count solo pueden devolver un valor, y lo mostramos con getInt. Si es un 1, devolveremos verdadero, puesto que el nombre ya existe, porque la consulta lo ha contado 1, y si no, devolveríamos falso. Es decir, si esto devuelve verdadero, es que el personaje con ese nombre ya existe y mostraremos un error, si no, lo daremos de alta. A la hora de modificar, hemos visto que la parte de ejecutar la sentencia es muy parecida. Simplemente que debemos recoger primero los datos del personaje seleccionado, cogiéndolos de la tabla, utilizando este método, mostrar la ventana, permitir que el usuario modifique el dato que quiera, extraemos el nombre original de la tabla para tener como referencia ese dato, puesto que el usuario es capaz de modificar todos los datos del personaje y digamos que en principio ya no sabríamos qué personaje era antes de modificar los datos. Comprobaríamos que no existe ese personaje o el personaje cuyos datos se han modificado y lanzaríamos la sentencia. Bueno, en cualquier caso vemos que recargamos los datos para refrescar la tabla. A la hora de eliminar, lo mismo. Previa confirmación del usuario, llamamos al método eliminar, que directamente elimina el elemento ya seleccionado. Aunque podríamos pasar aquí el nombre, extraerlo de aquí y pasarlo, lo que hacemos es que la tabla sea la encargada de hacer esa parte, por no repetir código. Vemos que las operaciones son muy parecidas, pero bueno, recalcar, importante, en el caso de un dato nuevo, solamente comprobaremos que no exista según el campo clave. A la hora de modificar, pues tenemos que tener cuidado de ver que hay un elemento seleccionado, de recargar esos datos en una ventana, permitir modificarlos, quedarnos con un valor antiguo como referencia, un valor clave en este caso, o el que consideramos clave, o los que consideremos clave, y comprobar que el nombre antiguo sea distinto que el nuevo. Comprobar si existe ya, porque pueda chocar con datos existentes de otro personaje en este caso,
y si no modificar. En el caso de eliminar, pues simplemente comprobar que está seleccionado y eliminarlo. Bueno, a partir de aquí, si damos, por ejemplo, en el caso de eliminar, quizás que sea más conflictivo, si hay referencias de otras tablas a este personaje, bueno, pues ahí actuarían las reglas de las claves ajenas según fueran definidas, borrados en cascada, o bien de impedir el borrado, etcétera. A partir de aquí, pues bueno, pues podrían salir los mensajes de error oportunos, puesto que podría haber alguna otra tabla haciendo referencia a un elemento que queremos eliminar y no sería posible eliminarlo. En ese caso también podríamos controlarlo y mostrar los mensajes más personalizados para el usuario. Y bueno, lo demás era muy parecido. La parte de buscar sigue siendo la misma que la anterior, porque es una consulta que la tabla ya podía lanzar. Y la parte de la ventana de conexión y la ventana del personaje es muy muy del estilo. Quizás recalcar, aunque no sea no tenga nada que ver con la parte de sentencias, la parte en la que hemos mostrado en un combo utilizando el evento Focus Gain para cuando gana el foco, cómo conectamos con MySQL y obtenemos utilizando este método podemos obtener el catálogo dentro de los metadatos de la base de datos, es decir, información sobre los datos contenidos en ella. Podemos obtener el catálogo, que no es más que la lista de bases de datos disponibles, de manera que el usuario, pues en vez de introducir la base de datos, simplemente tenga que elegirla. De todas maneras, tampoco es muy importante esto, porque hay que imaginarse que en una aplicación real para una empresa o un establecimiento o alguna cosa muy concreta, esta parte de aquí nunca debería existir, puesto que ni siquiera el servidor. Los usuarios no quieren saber dónde está la base de datos ni cómo se llama, sino que simplemente se quieren conectar. Con lo cual, o bien esta ventana podría no existir, puesto que el usuario conecta directamente sobre el servidor, usuario y contraseña y base de datos ya conocida, sobre la que sí tiene que la aplicación que conectar, o bien quizás tiene que meter usuario y contraseña o más datos, pero bueno, en cualquier caso tampoco es la parte más importante.